hay que decir que el 3 de mayo finalizó el plazo de presentación de candidaturas, para los 4 estamentos que se eligen. Decimos 4 porque también se eligen intendentes y consejos deliberantes. Es decir, a ver, Tierra del Fuego tiene esta particularidad, que es la particularidad que se replica en muchos distritos del país, es que dentro de un mismo distrito provincial, dentro de una misma jurisdicción, conviven varios sistemas electorales. Sí. Tierra del Fuego tiene 3 ciudades. Tanto Ushuaia como Río Grande tienen su propia carta orgánica, con lo cual también tienen su propio régimen electoral, y la ciudad de Tolwyn, el municipio de Tolwyn, tiene el mismo régimen electoral que la provincia. Entonces nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, en la elección de Ushuaia, que no se hace el 16 de junio, sino que Ushuaia vota a su intendente y a sus concejales el día de la segunda vuelta, es decir, una semana después, el 23 de junio. Ushuaia tiene un sistema de preferencias para votar a los concejales. Esto es que uno se encuentra con una boleta donde tilda los candidatos que prefiere, o no los tilda y tilda solo el partido político, y entonces ese voto va para el partido en general y no para un candidato en particular. ¿Cómo se cuenta ese voto? Bueno, ese voto va para, digamos, para el primer candidato, aunque no se lo prefiera. Eso por un lado. Por otro lado, Río Grande tiene, además de, como tiene también su propia carta orgánica, a diferencia de Ushuaia y de la provincia, no tiene ni un sistema de preferencias o de tachas, que vendría a ser lo mismo. Sí. Preferencia, tacha es lo mismo, solo que la preferencia tiene una connotación positiva y la tacha una connotación negativa. En Río Grande no existe ninguna de las dos cosas. No hay nada. No hay nada. O sea, uno va y pone, no puede hacer, inclusive si vos haces alguna marca en la boleta, en la boletita amarilla, sí, que es el color que se le asigna a los concejales en las boletas, en el caso de Río Grande, corres el riesgo de que, bueno, como la boleta ha tenido una marca, de que tu voto no sea válido. Que tu voto no sea válido, que los fiscales se pongan un poco tensos y que el voto termine siendo recurrido, que es, digamos, el voto recurrido es cuando existen dudas sobre a quién asignarle en el escrutinio de la mesa ese voto, a qué partido o a qué candidato. Eso se pone en un sobre especial y queda para un análisis y posterior. queda para el escrutinio definitivo, y es la, digamos, la autoridad electoral la que decide hacia dónde va. Bien. ¿Sí? Entonces, Río Grande no tiene tachas, no tiene preferencias, ¿sí? Y la elección es el mismo día que la elección provincial. Bueno, a nivel provincial tenemos una oferta electoral para todos los gustos, un menú para todos los gustos. La semana que viene vamos a analizar el porqué, pero profundamente. Pero en principio lo que vale decir es que hay tanta oferta electoral porque nuestro régimen electoral lo permite. Claro. Es decir, ¿por qué hay tantos partidos políticos en Tierra del Fuego? Son, ya te voy a decir la cantidad. ¿Cuántos? 77, dice acá Noé. No, en realidad 77 son las boletas. La cantidad de partidos políticos es menor, pero son 42 partidos políticos los que están inscritos en Tierra del Fuego. Tantos partidos políticos, sí, porque no es difícil armar un partido político. Ya la semana, digamos, vamos a decir esto, la semana que viene nos vamos a meter un poquito más con la ley electoral, pero digamos, no existe tanta dificultad, y lo cierto es que sucede lo mismo que sucedía a nivel nacional antes de la reforma del 2009, que la reforma del 2009, digamos, como que bajó un poco los niveles de reproducción de partidos políticos, pero no tanto como se esperaba. Lo cierto es que lo que sucede es que cuando en los partidos tradicionales las internas no se resuelven como todos los participantes quieren, es muy fácil irse, claro, irse y armar un partido político nuevo y ponerle otro nombre. Y esto que genera, entre otras cosas, la particularidad de que en estas elecciones, en Tierra del Fuego, ni el Partido Justicialista como la lista 2, ni la Unión Cívica Radical como la lista 3, ni el Movimiento Popular Fueguino como la lista 54, que son los partidos tradicionales, sí, de Tierra del Fuego, los digamos, históricos. Los históricos. También habría que tener en cuenta el ARI, que fue la lista 47 con las elecciones en el año 2007, que después fue PCP en las elecciones de 2011 con candidatos a gobernador, gobernadora y vice. No están. O sea que si usted va a ir, si vos vas
al cuarto oscuro y esperás encontrarte con la lista 2, la 3 o la 54 para No la candidato a vas a gobernador y a intendentes de Río Grande, en principio, no las vas a encontrar. ¿Esto por qué? Porque los partidos tradicionales han decidido formar alianzas electorales, frentes electorales. En algunos casos mantienen el número y el emblema y el nombre del partido político, como el Movimiento Popular Fueguino, para los cargos de legisladores. Bien. El Movimiento Popular Fueguino no va con candidato a gobernador y vice propio. Mónica Urquiza acompaña, Mónica Urquiza, que es del Movimiento Popular Fueguino de Ushuaia, actualmente legisladora de la provincia, Sí. acompaña en la fórmula como vice al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, en la Concertación Forja. ¿Sí? Entonces, no te vas a... Otro tema para analizar, Otro tema ¿no? para analizar, que eso va a ser la semana que viene. Digamos, estamos poniendo la mesa. Tenemos Sí. la mesa puesta y tenemos los menúes en las manos. Con el correr de los días, vamos a ir haciendo un análisis más pormenorizado de estas cuestiones. Lo cierto es que sí te vas a encontrar, por ejemplo, en el caso del Movimiento Popular Fueguino, con la lista 54 para legisladores, que encabeza otra vez Damián Loli Loeffler, del Movimiento Popular Fueguino de Río Grande, que esta es, Loli Loeffler se presentó como legislador, candidato a legislador la primera vez en 1999. Y a partir de ahí, cada 4 años en todas las elecciones que tuvimos, se ha presentado siempre encabezando la lista, con lo cual siempre, digamos, el Movimiento Popular Fueguino, más allá de las fluctuaciones que haya tenido los resultados electorales, siempre ha tenido legisladores. También mucho para pensar al interior Mucho de cada para fuerza pensar. política, ¿no? Sí, parece que el Movimiento Popular Fueguino lo pensó y ya lo tiene resuelto. Ya está. Digamos, ya lo pensó o no lo pensó, pero en principio esto es algo que no ha marcado demasiado conflicto, no ha sido una interna sangrienta como lo podría haber sido en otros partidos políticos. Entonces, bueno, si bien, digamos, no nos vamos a encontrar ni con la lista 2, 3, 54, 47, con candidatos a gobernadores y vice, pero sí nos vamos a encontrar candidatos que tienen una pertenencia histórica o una tradición partidaria, pero no van con esa lista. Pipo Rodríguez, por ejemplo, se presenta también como candidato a gobernador. Sorpresivamente, vamos a decir, ¿no? Fue sobre la hora, digamos, la hora referí, y sobre la hora se presentó Pipo Rodríguez, que es un histórico de la Unión Cívica Radical, pero no va con la lista 3. ¿Sí? Roxana Bertone, actual gobernadora de la provincia, va por la reelección con el vicegobernador Arcando. Sí. También se repite la misma fórmula. Que también había dudas que si en el se año iba a repetir la misma fórmula. Ahí había como que no había mucha definición, pero bueno, los días previos al 3 de mayo fueron los días de las grandes negociaciones y conversaciones. No se presentan con la lista 2, si bien los dos vienen del Partido Justicialista, ambos son de tradición del Partido Justicialista, no se presentan con la lista 2, y sino con formando parte de un frente electoral que también se repite, digamos, este frente electoral, está Patria Grande, Colina, Partido Intransigente, formando parte de este frente, y también con acuerdos de sumatorias de votos. Estos acuerdos de sumatoria son los que denominamos colectoras. Lo que hablábamos la semana pasada. La semana antepasada, digamos que a nivel nacional están prohibidas. De hecho, hubo un decreto del presidente de Macri que da por finalizada la cuestión de las colectoras, pero en Tierra del Fuego no. Nuestro régimen electoral sí los permite. Uh-huh. Entonces tenemos frentes electorales, tenemos colectoras, tenemos partidos históricos que no figuran con sus nombres y sus emblemas tradicionales, y tenemos en Río Grande 19 listas de candidatos a concejales. O sea, un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Va a haber que prepararse. La elección anterior, la elección de 2015, fue una elección donde se estrenaron las cajas exhibidoras de boletas, porque ponerlos en una mesa era imposible. Todavía no sabemos cómo se va a definir en esta oportunidad. Todavía no se ha definido cómo va a ser el sistema en esta oportunidad. En aquella oportunidad también cada aula de las escuelas que oficiaban de cuarto oscuros estaban divididas en 2 boxes. Uh-huh. Entonces, digamos, la logística de la elección también tiene que adecuarse a esta elección que permite esta cantidad, uh-huh, digamos, esta abultada oferta
para la próxima elección. Tur, ¿y no sería una posible solución, digo, en este contexto que analizamos, qué pasa con las PASO, por ejemplo, en Tierra del Fuego? A ver, la cuestión de las PASO estuvo presente en algún momento. Se discutió, de hecho, se presentó en el paquete de proyectos de la reforma política que se estuvo discutiendo los últimos 2 años. La que no prosperó. La que no prosperó y en la que también estaba paridad y tampoco prosperó. Se discutía la posibilidad de hacer una PASO. El tema es que hacer una PASO, implementar una PASO con este esquema de facilidad para conformar un partido político no tiene mucho sentido. Claro, hay que replantear. Hay que replantear, digamos, la cuestión de los partidos. Cómo se conforma un partido político. Digamos, y además, digamos, esto también nos obliga a discutir y resignificar el partido político como actor del sistema democrático. Entonces, una de las preguntas es bueno, ¿los partidos políticos para qué? Tanto en Tierra del Fuego como a nivel nacional, por constitución, los partidos políticos son las únicas organizaciones que tienen capacidad, que tienen la potestad de presentar candidatos. En la Argentina no existen los candidatos independientes. Claro. Entonces un candidato tiene que estar presentado, un candidato y un grupo de candidatos tiene que estar presentado por un partido político. Después entramos en el debate si las personas votan a la persona o al partido, ¿no? Ahora, en Tierra del Fuego, está circulando también dentro de, digamos, después del cierre de las listas empiezan a aparecer los conformes y los heridos. Muchos heridos de este proceso están planteando, bueno, no ya votar por el proyecto colectivo del partido político, del frente electoral, pero sí manifiestan militar por los candidatos, con lo cual lo que hace es reflejar la atomización de nuestra cultura política también, claro, que no es una atomización distinta a la cultura del capitalismo y del individualismo imperante en términos de globalización. Es lo que nos pasa todos los días. Es lo que nos atraviesa. Lo que demuestran estos procesos electorales es esto que nos atraviesa, y el proceso electoral también legitima estos discursos. Entonces, lo que me parece es que discutir una PASO en estos términos sería discutir una PASO como solo poner una elección más. Con este esquema normativo es una discusión que lo que hace es agregar una fecha al calendario electoral, pero no más que esto. Digamos. Bueno, mucho para replantear, mucho para discutir. ¿no? En algún momento se planteó esto, en algún momento hubo legisladores en funciones que plantearon la necesidad de discutir las condiciones para conformar un partido político, pero todo quedó ahí. Volvemos a decir lo que venimos diciendo cada vez que conversamos sobre la reforma política. La discusión estaba centrada en torno a implementar la boleta única electrónica, sí o no. De hecho, paridad, que es una gran deuda pendiente, es algo que no se discutió y que en las listas además se ve. Hay listas que son encabezadas por mujeres. Hay listas que no son encabezadas por mujeres y están presentadas con un candidato, uno y una. Alternando. Listas que son encabezadas por una y sigue una y uno. Y hay listas que son encabezadas, como viene marcando la tradición, digamos, las mujeres en tercer lugar. ¿Sí? Claro. Entonces, esos son los que no entendieron nada esos todavía. Son los que no entendieron nada o entendieron que, o entienden que la cuota de género, el cupo femenino, es un techo y no un piso. ¿Sí? Sí. Esa también es otra cuestión a debatir, digamos, que esperemos que esté en la agenda. La discusión sobre la paridad es un buen filtro al momento de elegir hacia dónde va la preferencia electoral. Totalmente. Vamos, porque además de la oferta electoral, después lo que hay me parece que también es necesario hacer hincapié en que ofrece cada espacio o cada candidato, en cualquier caso, respecto de las cosas que nos interesan. Y esto tiene que ver un poco más con nuestro responsable trabajo de ciudadanos, o de hacer un trabajo responsable de ciudadanos desde lo individual, es decir, bueno, a ver, de las cosas que a mí me importan de la vida colectiva,
¿qué me ofrecen estos Claro. candidatos? ¿Qué preguntas me responden y cómo me las responden? Bueno, y por ejemplo, sí. paridad. Y hablando de responsables, también los candidatos, ¿no? Sí. Porque hasta ahora, digamos, todo ha sido este cotillón de nombres, de listas, pero yo no sé si estoy desinformada, no he escuchado demasiadas propuestas por el momento. Hay mucho papel picado, ¿sí? Hay mucho papel picado, mucha purpurina, pero lo cierto es que a la hora de discutir cuestiones concretas no hay planteos. En realidad es Macri sí, Macri no. Ujú. De hecho, hay una de las alianzas electorales, precisamente la que encabeza la fórmula gobernador Pipo Rodríguez, es una fórmula que respondería a Cambiemos, pero no se llama Cambiemos. Con lo cual, si Pipo Rodríguez no llegaría a la segunda vuelta y eventualmente a ganar las elecciones para el cargo de gobernador, los cargos de gobernador y vice, Cambiemos, puedo decir, nosotros no perdimos. Claro, eso Porque también. en realidad no ganamos ni perdimos porque Exacto. como Cambiemos Eso como también etiqueta partidaria tiene que no estar se presenta. discutido, ¿no? En una reforma política Sí. seria en algún momento. Sí, a ver, las reformas políticas las discute el poder. Siempre son de arriba hacia abajo. Entonces, digamos, hay que ver también cómo nos organizamos socialmente, social y políticamente, porque, digamos, la organización política no es solamente una organización de partido político. La organización política es en todos los órdenes de la vida. Todo es política. Totalmente. Todo es política. Vos te levantás a la mañana y estás haciendo política. Lo personal es político, Lo personal es decimos político. en el feminismo. Lo personal es político, decimos en el feminismo, y todo es política, decimos les politólogos. Entonces, la verdad es que una discusión de una reforma política tiene que la discusión responde a intereses. El tema es que cómo se lleva adelante la discusión es respondiendo a la pregunta también, con otra pregunta de quiénes la ponen en la mesa. Totalmente. De hecho, la paridad para el movimiento feminista es una discusión muy importante, es una de las discusiones centrales. Y en Tierra del Fuego hubo un proyecto, y esto yo siempre lo digo y lo reitero, un muy buen proyecto de las legisladoras Carrasco y Gómez, que quedó ahí. La legisladora Carrasco ahora es candidata a concejal de la ciudad de Ushuaia. Entonces veremos quién recoge el guante de las mujeres que lleguen a la legislatura de esta discusión, y también es una tarea que desde el feminismo debemos darnos. Muy bien. Como nuestra politóloga electoralista feminista preferida, vamos a hablar y vamos a ampliar este tema de las mujeres en política en una de las próximas columnas. Lo cierto es que una cosa que hay que decir es que, bueno, el 3 de mayo se presentaron las candidaturas, ya tenemos todos los nombres todos. Ya está, no hay más misterio. Ya no hay más misterio. El 17 de mayo se publica el padrón definitivo, que esto, digamos, el padrón provisorio se cerró también el mismo 3 de mayo, el 17 se publica el padrón definitivo. Les decimos a los electores y las electoras que revisen, que se busquen en el padrón, porque hay un plazo para pedir correcciones. Claro. ¿Sí? Entonces, también aquellos electoras y electoras que hayan optado por una identidad de género distinta a la que tenían en el documento de identidad original que les fue otorgado al momento de nacer y que tiene un documento nuevo, que también vuelvan a revisar cómo figuran en los padrones, porque al tener una nueva identidad de género y un nuevo nombre en el documento, deben figurar así en el padrón electoral.